Bien. Mi nombre es Adolfo Isaías Mancilla González, mi profesión es estudiante de fisioterapia. El objetivo de esta actividad es demostrar a través de formulación de varias preguntas lo que la sociedad sabe y comprende sobre la discriminación. Tengo tu consentimiento para poder aparecer en un video grabado para una actividad escolar. Sí, claro. Ok, ¿me puedes decir cuál es tu nombre? Mi nombre es Rodrigo Rafael Morales Zamora. Mi profesión es yo lo que hago es soy un empleado de una tienda de electrónicos. ¿Cuál es tu edad? Tengo 18 años y soy estudiante también de preparatoria en la Universidad Internacional. Muy bien, entonces daremos inicio a la entrevista. Para usted, ¿qué es la discriminación? Para mí la discriminación es rechazar o señalar a alguien debido a alguna característica que posea de índole racial, económica, física, puede que también mental. Bueno, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecida a determinada persona o grupo. A veces puede que no la percibamos, pero en algún momento la hemos causado o recibido. ¿Alguna vez usted se ha sentido discriminado? Sí, principalmente cuando iba en la primaria, me discriminaban mucho por ser más el más gordito. ¿Y cómo lo hizo sentir? Pues sí me afectaba, me hacía sentir mal y me enojaba también. Según la encuesta que realiza INEGI, ¿sabía que al menos 5 de cada 10 mexicanos afirman ser discriminados? ¿Cuál cree usted que sea el grupo o población que sufre mayor discriminación? A mi parecer están muy parejos, porque por lo menos aquí en México casi por cualquier cosa eres objeto de burla, o sea, desde las escuelas primarias o incluso desde el kinder. Ya hay niños que están molestando al niño gordito, a la niña morenita, al niño pobre, cosas. Okay, entonces para usted no hay un grupo en específico, sino que México ataca a cualquier persona. Sí, incluso podría decirse que México se ataca a sí mismo. La encuesta nacional de discriminación lanzó algunos datos sobre 7 de cada 10 mexicanos de tez morena afirman que ocupan los puestos más bajos en su lugar de trabajo. ¿Cree usted que la educación desde la infancia podría ser clave de cambio para quitar estereotipos de imagen? Sí, debido a que desde niños los mismos padres, no sé, si ven a alguien de tez morena con tatuajes o perforaciones, dicen, cuidado, ese es un delincuente. Entonces el niño va a pensar, a llegar a la conclusión de que todos los que se ven así son delincuentes. Asimismo, pasa al revés, se crea un juicio, no tanto tiene que ser de discriminación, sino si ven por ejemplo, a un niño de tez blanca, ojos de color, pues van a decir, ay, mira, ese es rico y siempre va a ser mejor que tú o algo así. Y pues desde niños no deberían de educarlos así. Muy bien. Usted como padre de familia, ¿qué estrategia realizaría para evitar esa práctica en sus hijos? Pues hablar con ellos, decirles, mira, hay ciertas personas que son malas, hay unas que debes de alejarte de ellas, pero trata de siempre empezar con respeto, sin llegar a excluir o rechazar a alguien. Entonces, su estrategia sería primero conocer a la persona y después juzgar, o después tomar medidas hacia aquella persona en vez de hacerlo antes de conocerla. Más bien ser respetuoso pero a la vez precavido, tampoco dejarse llevar porque alguien se vea como una buena persona.
Las mujeres mencionan que los principales problemas que enfrenta la mujer mexicana son problemas económicos, machismo, pobreza, violencia y maltrato, falta de empleo, falta de oportunidades, discriminación por embarazo e hijos, o discriminación igual por estado civil. ¿Qué propondrías para erradicar la discriminación dentro de tu actuar diario? Pues, de ser posible, intentar corregir a algunas personas que realicen ese tipo de acciones. México, por desgracia, es un país machista. Y bueno, pues en cuanto al trabajo, yo por lo menos he visto más, se solicita empleada que empleado. Sin embargo, sí, definitivamente muchos empleos no quieren mujeres embarazadas debido a que pues, tienen que tomar su cuarentena, obviamente va pagada y pues todo eso, y no es algo justo. Y en su actuar diario de usted mismo, ¿qué podría...? Pues yo, al crecer con 3 mujeres nada más, sí me educaron para que fuera muy respetuoso con las mujeres. Yo, por ejemplo, ni siquiera les digo güey a las mujeres, y siempre trato de, por ejemplo, si va a bajar una mujer pues del camión, pues permitirle que ella baje primero. Entonces, De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, había un total de 483.045 personas con discapacidad. De estas, el porcentaje más alto era personas con dificultad para caminar o moverse, subir o bajar. Este grupo de población sufre un alto nivel de discriminación. Si pudiera ponerse en el papel de una persona con limitaciones de movimiento y traslado, ¿qué considera que debería tener los lugares que visitara en base a estructura arquitectónica? Por ejemplo, a un cine o una plaza comercial. pues más rampas o quizás lugares donde recargarse si es que en vez de silla de ruedas, por ejemplo, utilizan muletas, o en los camiones que tienen la parte especial para subir a la gente con silla de ruedas, inculcar un poco más que la gente no se debería de poner ahí, debido a que se supone que es un espacio específicamente para personas discapacitadas. Entonces considera que no solo es lo arquitectónico, sino que las personas no saben respetar los lugares o espacios exclusivos para estas personas. Así es. Me parece muy bien. El 21 de diciembre de 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el dictamen de la reforma del Código Civil y Código de Procedimientos Civiles, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, definido este último artículo en el artículo 146, que señala, y cito, el matrimonio en unión libre de 2 personas para realizar la comunidad en vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. ¿Cuál es su postura ante el tema ¿Cuál es su postura sobre este tema y la comunidad LGBT? Yo estoy a favor, siempre y cuando no sean de ese grupo grande o pequeño, no estoy muy seguro, de individuos tóxicos que tratan de reducir la discriminación hacia ellos, haciendo exactamente lo mismo que hacen, lo mismo que le hacen a ellos. Por ejemplo, ya hay incluso gente que se burla de los heterosexuales, y pues eso me parece a mí lógico, es como querer resolver la violencia con violencia. Okay. ¿Se puede referir usted a marchas sobre mujeres que exigen no violencia hacia la mujer, golpeando hombres o haciendo disturbios en las calles? Así es. Por ejemplo, las autoproclamadas feministas, que están bastante desviadas, porque
lo que ellas hacen es muy contradictorio. O sea, quieren que no haya violencia hacia la mujer, provocando violencia hacia los hombres e incluso violencia hacia mujeres que no tienen la misma ideología que ellas. De acuerdo con el CENSIDA, desde 1983 al 2018 se han notificado 196.277 casos de SIDA en el país. 8 de cada 10 involucra a hombres. ¿Qué podría comentarnos usted sobre las diferentes formas de transmisión del VIH? Pues es más que nada descuido personal. No es tanto que estés así totalmente protegido, ¿no? O sea, que siempre estés como en una burbuja, pero tampoco hay que ser tan descuidado. O sea, si van a tener relaciones, que se protejan de algún modo, el que sea más el anticonceptivo que sea mayor protector para enfermedades, que utilicen ese. Si no quieren condón, el que le siga. Si se da también por falta de higiene, o sea, no solamente el VIH, sino cualquier enfermedad de transmisión sexual, se da por falta de higiene. Entonces, pues que sean más higiénicos. Y si se diera el caso que por cuestiones económicas o algo así, pues ahí sí no se puede hacer mucho. Pero si es una persona de economía media baja, de seguro tiene facilidad de estar siempre higiénico. Y si se da por drogas, pues no sé, encontrar alguna otra cosa en que liberar su ansiedad, o no sé muy bien por qué se droguen, pero obviamente cuando alguien va a un centro de rehabilitación, tengo entendido que más bien les cambian la adicción a una que sea algo menos dañina. Entonces, pues si ya va a ser eso, que intenten cambiar por otra cosa. Ok, entonces usted se refiere a, para poder evitarlo, hay que ponernos a pensar sobre lo que puede ser momentáneo, ya sea la satisfacción del acto sexual o de la droga, por algo que es permanente realmente, porque a veces solamente por el descuido o por la inercia de ese momento podemos echar a perder toda nuestra vida. Así es. La principal forma de transmisión del VIH ha sido a través de la vía sexual, seguida por la vía perinatal y el uso de drogas inyectables. Ha habido transmisión sanguínea en prácticamente 0% de los casos y se desconoce la vía en un 2%. La mayor edad de transmisión se da entre los 20 y 29 años de edad. ¿Cómo podría ayudar usted a promocionar el uso del condón para evitar contagios, o qué otra herramienta podría utilizar? Pues para promoverlo, yo soy alguien que cree que hasta que no experimentas algo es cuando entiendes lo que es o cómo se siente. O sea, bueno, claro que depende del caso. Es como, por ejemplo, cuando un niño está corriendo y sus papás le dicen cuidado porque te vas a caer, porque está en un suelo resbaladizo o en una zona algo peligrosa, pero al niño no le importa y sigue corriendo. Y no es hasta que se cae que ella entiende que en verdad se podía caer y se podía hacer daño. Por ende, yo promovería pláticas o incluso materias especializadas desde planteles tempranos, o sea, desde primaria o mínimo secundaria, y que traten de ser lo más explícitas posibles, debido a que es algo feo, es algo grotesco. Entonces, si lo ven así de grotesco, tal vez sí se den cuenta
de lo que puede pasar por un simple descuido, por decir, ay, no me importa. Entonces es como infundir con lo que realmente podría pasar, ya que en varias escuelas se da esta plática, pero por miedo a los padres en sí, porque luego lo pueden interpretar mal las prácticas que se dan, entonces se da de una manera más sutil. Exactamente, siempre son los padres los que detienen la educación sexual y por eso hay tantos embarazos prematuros, enfermedades, y pues no está bien porque al fin de cuentas es información y siempre lo representan, por ejemplo, con dibujos, con simulaciones en 3D y pues así no da tanto miedo. Si fuera una ilustración real, ahí sí puede dar miedo y se crearía un poco más consciente de las mentes jóvenes. Las personas migrantes comparten problemas derivados de la discriminación estructural, violación de sus derechos humanos por parte de autoridades de todos los niveles de gobierno, la violencia de grupos criminales, ya sea en robos, secuestros, violaciones o trata de personas, las detenciones arbitrarias, la falta de acceso a servicios básicos como atención médica y acceso a la justicia, así como los pagos inferiores a los que reciben personas no migrantes por hacer el mismo trabajo, entre otros. ¿Qué causas consideras que tiene una persona para dejar su país de origen y enfrentar los obstáculos de emigrar a otro país? Pues tiene que ser algo, pues por ejemplo como lo que pasa en Venezuela, que hay mucha escasez de todo, o sea, vas a una tienda y están vacías, incluso el agua se la racionan, si no importa los estudios que tengas, no vas a ganar más que alguien que barre la calle. Si pides un aumento de sueldo ahí, te dan, pero pues no es mucha la diferencia. Entonces, son cosas como incoherentes que el mismo gobierno y realmente el mismo pueblo, el mismo país lo provocan. ¿Qué mejoraría usted en su país de origen para evitar la migración? Evitar la migración de aquí a otros países o de otros países aquí. No, de aquí a otros países, de la gente mexicana hacia otros. Pues yo creo que oportunidades, o sea, que haya más oportunidades. No tiene la misma oportunidad un desarrollador de tecnología en México que en algún país de Europa, por ejemplo, debido a que son más desarrollados en muchísimas cosas y también cambiar un poco la cultura. Aquí en México más que nada es de que saben hacer trabajos físicos, pero eso les da como cierta arrogancia. Entonces, dice, no, pues yo sé mecánico. Yo sé programar una aplicación para Windows. ¿Eso qué? O sea, nada más estás sentado en una computadora y ya no haces nada. Ese tipo de mentalidad tenemos en el país. Entonces, cambiar un poco ese tipo de pensamiento. Se refiere como a las personas que aprenden a hacerlo por otros vías que no sean como escuela. Entonces le da su arrogancia de decir, él estudió 3 años pero no lo hace como yo. Pero a la hora de encontrar las oportunidades, pues obviamente alguien va a querer ir con alguien que sí estudió.
Y entonces cuando las personas se encapsulan, se enojan y echan la culpa de que no hay oportunidades o no hay empleos. Así es. Muy bien. La discriminación en contra de las personas indígenas ocupa estándares altos en cuanto a las encuestas realizadas. Si usted observara que alguien de economía alta insulta a un indígena, ¿cuál sería su respuesta ante este hecho? Bueno, depende de la gravedad del asunto. Hay veces que simplemente actúan de manera arrogante hacia ellos. Hay otras veces que sí llegan a otros niveles. No sé, como por ejemplo, yo recuerdo haber visto, no sé si fue así como tal, que había un hombre que no se veía de escasos recursos, parecía más bien clase media o incluso media alta, que ponía a trabajar a un niño y lo ponía a vender dulces y pues le aventaba los dulces, cosas así. Ese tipo de cosas sí ya está un poco mal y yo creo que sí se debería, si no de reportar a autoridades, pues mínimo a informarlo, ¿no? Ya ahora que está en internet, ya es un poco más fácil denunciar a una persona. Igual, pero ¿cuál sería su reacción si una persona indígena compartiera con usted las mismas oportunidades de trabajo, salud, educación, etcétera? Pues no me importaría, ya que sigue siendo una persona, no importa de dónde venga, siempre y cuando sea alguien respetuoso, no tanto que sea, no necesariamente una persona acomedida, por ejemplo, sino que simplemente sea respetuosa y realice su labor como cualquier persona. Ok. ¿Alguna vez usted se ha referido a alguien con el despectivo de eres un indígena o eres un indio o alguna referencia similar? No recuerdo en este momento, pero probablemente sí. O quizás no con esas palabras, pero sí algo clasista. Muy bien, y ya para terminar, ahora que está en boca de todos la migración o la campaña de hondureños, ¿qué opina usted al respecto de este tema? En cuanto a la migración como tal, pues bueno, los mexicanos es algo que también hacen desde hace muchísimo tiempo, así que juzgarlos por querer irse a otro país, siendo México, no lo veo muy coherente. Sin embargo, se están poniendo como demasiado exigentes, incluso muy altaneros e irrespetuosos. Yo he visto que dejan basura por el lugar por el que pasan, lugar que queda muy sucio por la basura que dejan. Y pues aparte está la señora esta que se hizo tan famosa de que se quejó porque le dieron frijoles molidos y decía que era comida para cerdos. Ese tipo de cosas pues sí ya no está bien, sea del país que sea, no importa si es de Honduras a México, de México a Estados Unidos, no me parece bien. Y también pues está bien que pidan apoyo, pero ellos más bien lo reclaman, lo exigen. O sea, y consideran que les están faltando al respeto si no los apoyan. Entonces, ¿considera usted que tanto algunos mexicanos como hondureños están mal al respecto de cómo piden las cosas y cómo se juzgan a las personas que lo hacen? Sí. El problema más importante en la población anciana es el de la pobreza. Por ello recurren a la búsqueda de empleos que muchas veces son de menor salario y sin prestaciones laborales. Por esto los han marginado a trabajos inseguros, informales o mal remunerados. ¿Qué propuestas
podría ofrecerle al nuevo gobierno con el objetivo de apoyar en empleo a las personas de más de 60 años? Propondría realizar ciertas como pruebas, porque hay gente capaz, o sea, no porque tenga ya una edad bastante avanzada quiere decir que ya perdió todas sus capacidades. Por supuesto que no. Obviamente sí hay gente que ya pierde bastante visión, audición, pero por otro lado hay otras personas que pues siguen teniendo la capacidad de realizar alguna actividad laboral y pues no reducirles tanto el sueldo. No pienso que sea justo que nomás porque tienen relativamente menos gastos o cosas así, se les deba de dar un salario muy bajo. Se habla que en el 2050 el número de personas de más de 60 años aumente de 600 millones a casi 2.000 millones y se prevé que el porcentaje de personas de 60 años o más se duplique pasando de un 10% a un 21%. Esto según la ONU. ¿Cómo podrías involucrar a las nuevas generaciones la inclusión y respeto a las personas de la tercera edad? Lo mismo, hablando con ellos, educándolos. Yo pienso que ayudaría mucho que se cambiaran los sistemas de educación, porque realmente desde el kinder te enseñan a ser competitivo o incluso a discriminar, porque te dicen que si no sacas las mejores calificaciones no sirves para nada, si no quedas en una escuela porque no pasaste el examen de admisión no sirves para nada, si hay algún niño que no tiene un buen desempeño, que se la pasa haciendo travesuras ahí en la clase, lo señalan. Siempre dicen, ese niño no es una buena influencia, aléjense de él. Entonces crecen y lo siguen aplicando. Si ven desde la secundaria que alguien no trabaja bien, pues lo van a tachar de holgazán, cosas así, y eso pues también afecta al individuo. Y pasa lo mismo con la gente adulta. Ven que caminan un poco más lento, que ya casi no oyen, entonces se burlan de esas personas, y los adultos no siempre lo reprenden, no siempre les dicen que no está bien que hagan eso, porque pues es una falta de respeto. Suelen, no sé, soltarle un manotazo en la cabeza, pero no le explican al niño. Entonces, pues, también es un poco cuestión cultural. O incluso también ser un poco más pacientes, porque muchas personas viven estresadas de sus trabajos o rechazadas, entonces al encontrarse una persona de la tercera edad que es más lento y no escucha bien, por lo general se desahogan o se desquitan con ellos. Sí, así es.